Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se han sumado a este seminario web, el quinto seminario de Iniciativa ALAS, la Alianza de Asociaciones de Inmunodeficiencias Primarias en Latinoamérica. Sean todas y todos muy bienvenidos. Nos da mucho gusto que se hayan conectado hoy y su puntualidad. Y como ustedes saben, en Iniciativa ALAS tenemos el gran interés de compartir todos los saberes y conocimientos y aprendizajes de todas las personas que participamos y de personas que se sumen a esta colaboración de construir juntos un camino de bienestar, un camino en el que podamos transitar con más herramientas, con más posibilidades de contribuir a una sociedad más sana. Entonces, muy bienvenidas todas y todos ustedes. Quiero dar también la bienvenida a mi colega Faisuli Gaviria de Colombia. Faisuli, muy buenas tardes. Faisuli es también integrante de la Dirección Colegiada de Iniciativa ALAS y nos va a apoyar en la coordinación de este webinar con las preguntas que ustedes nos quieran hacer, tanto en el chat de Zoom como en la transmisión en vivo en Facebook y en YouTube, si nos quieren escribir también. Y quiero agradecer de manera especial a la Fundación Jeffrey Model por el apoyo solidario siempre cercano con la Iniciativa ALAS, que nos ha hecho posible contar con esta plataforma de seminarios. Y al mismo tiempo también saludar y agradecer la siempre cercana colaboración y apoyo incondicional de la doctora Liliana Besrodnik de la CID, la Asociación Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, por también siempre estar cercana y participando y colaborando con iniciativas. En esta ocasión, el tema que nos convoca tiene que ver con una alternativa, con una práctica, con una manera de mirar la salud desde un enfoque integral. Y le agradezco mucho a Abraham Vega por acompañarnos esta tarde-noche y bueno, que nos pueda compartir su conocimiento en esta materia. Y le voy a dar la palabra de manera directa para que él sea quien nos lleve de la mano en esta sesión y vayamos conociendo tanto a él como un instructor de Shinen Shukun, como a la práctica misma. Muy bienvenido, Abraham. Claro. Gracias, Mayela, y gracias a todos por su participación. Déjenme compartirles la pantalla. Déjenme mover esto por arriba para que lo puedan ver. Ok. Bien. Bueno, para quienes lo ven en celular, también está proyectado en la pared para que puedan seguir algunas diapositivas. Y bueno, pues mucho gusto. El grupo que yo represento se llama Vida Shinen Shikun. Nuestro objetivo en este grupo es enseñar Shinen Shikun, pero también ayudar a las personas a formar comunidad, a practicar todos los días. Tenemos pues ya una comunidad grande de personas que practicamos todos los días juntos en vivo, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, ya que como ahorita les voy a explicar, pues esto es toda una cultura y es una forma de vivir que para tener beneficios pues hay que practicarlo todos los días. Y pues uno de los elementos como a veces que complica estas prácticas es la disciplina, que por muchos factores, por el trabajo, por el estilo de vida, al integrar algo nuevo muchas veces ahí es donde acaba pues la eficiencia, ¿no? Porque no encontramos la manera ni la comunidad para llevarlo a cabo. Y yo llevo practicando esto 15 años y es lo que hemos detectado que funciona más, hacer comunidad para que entonces se puedan expresar los beneficios de las prácticas, ¿no? Y bueno, vamos a entrar directamente pues en materia, en entender qué es esto de Shinen Shikun. Al final, pues esta aportación que Mayela pues me invitó a darles es pues darles esta opción que existe de una manera muy completa de ver la salud como una forma de vivir. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es esto de Shinen Shikun, que pues escucha muy raro y a lo mejor algunos de ustedes pues ya han tenido conocimiento sobre el Qigong. Ese es un estilo de Qigong diferente y vamos a ver
de qué se trata, ¿no? Vamos a precisamente empezar definiendo qué es Qigong. Aquí lo estamos viendo escrito de la manera pues, tradicional en chino, con los ideogramas, la forma en que se escribe. Y las letras que podemos leer, que dicen Chunen Qigong, pues es el recurso que los chinos crearon para nosotros los occidentales y poder leer sus símbolos. Y es bien importante entender el contexto de cada una de estas palabras para entender realmente qué es esta práctica, ¿no? Vamos a empezar con la palabra Qigong y la vamos a dividir en dos términos. El primer concepto es el Kung, que seguramente ustedes han escuchado, pero seguramente lo han escuchado como Kung Fu. Y normalmente cuando escuchamos Kung Fu, pues nos viene a la mente inmediatamente pues el Kung Fu Panda, ¿no? O si son pues más de los 70, pues va a llegar a la mente pues el Bruce Lee. Pero el Kung Fu no es un arte marcial, es una forma de hacer las cosas. Las artes marciales, por supuesto, siempre se llevan a un nivel de Kung Fu, pero hablar del Kung Fu es hablar de un nivel de maestría. Y para que una persona logre un nivel de realmente maestría, de ser maestro en algo, experto en algo, implica que debemos hacer las cosas de tres maneras. Primero, implica un trabajo de muy alto mérito, ¿no? De alto nivel. En un caso, un deportista, de un artista marcial, pues es un trabajo como de un atleta de alto rendimiento. Pero esto se aplica a cualquier otra actividad. Un trabajo realmente de mucha entrega, de mucho esfuerzo. Pero no basta con trabajar intensamente, sino que nosotros debemos trabajar con amor, con pasión. Realmente, pues es algo que al despertarnos ya lo queremos hacer y antes de dormirnos, pues queremos hacerlo aunque sea una vez más. E incluso soñamos con eso. Ese es como otro elemento importante del Kung Fu. Y el tercer aspecto es que este trabajo está siempre buscando la excelencia. Estamos siempre buscando hacerlo mejor cada día y nunca estamos como satisfechos en el buen sentido, ¿no? Sino que realmente estamos siempre comprometidos con nuestra práctica, con cualquiera que ésta sea, ¿no? Con mucha pasión y siempre haciendo el mayor esfuerzo. Y como les decía, estos criterios se aplican ya sea a recuperar la salud, ya sea a, por ejemplo, en el caso de criar a los niños, que es una de las prácticas de más alto nivel, ya que, por ejemplo, criar a los niños desde una perspectiva de Kung Fu es pues el acto en la vida de mucho mayor conciencia, porque nos implica todo nuestro esfuerzo, ¿no? Ustedes lo saben, los padres, todo lo que implica pues criar un niño, acompañarlo en sus momentos de éxito, de enfermedad, de tratar de entender la vida. Y el trabajo de un papá normalmente es acompañar el proceso, ¿no? Desde la perspectiva de Chinen Chikung, pues el objetivo de la vida es llegar a la libertad, a la alegría, a una vida plena. Y para eso el trabajo de los adultos es desarrollar nuestra propia conciencia, entender quiénes somos nosotros mismos, para que desde una mente madura acompañemos una mente muy simple, muy pura, pero que está en formación, pero no imponiendo nuestra perspectiva, sino realmente acompañando en este proceso de que el niño descubra su propia esencia, lo cual es un trabajo, pues como les decía, de muy alto nivel, ¿no? Es por eso que se considera como una práctica de Kung Fu, la creencia de los niños, ¿no? Y Chinen Chikung da muchas herramientas para llevar a cabo esto de maneras muy efectivas. También el Kung Fu pues se aplica en cualquier otro oficio o profesión. Por ejemplo, este es un gran maestro de la artesanía de México que se llama Salvador Cisneros, que vivió en un pueblito en la sierra, es donde yo viví con mi familia una temporada. Y ahí en el pueblo yo enseñaba esta práctica a la gente, a los campesinos, a la gente del pueblo. Y yo les decía que allí en el pueblo teníamos un maestro del Kung Fu. Y pues decían todos, ¿cómo? Pues aquí no hay nadie que hace karate, ¿no? Y decían, no, pero don Salvador lleva 50 años sentado en ese banquito haciendo unas, aquí en México decimos guaraches, como unas sandalias, hechas a mano y realmente pues son una joya y los exporta a muchos países del mundo. Y además siempre está con una buena actitud de explicar cómo le hace, de platicar, de enseñarte cómo es su oficio. Entonces, eso es un nivel de maestría, ¿no? Y lo que todos buscamos. En el deporte, pues también se aplica. Este es un buen amigo que se llama Ricardo, uno de los mejores escaladores mexicanos, junto con su hermano. Y en el deporte se puede aplicar todo este conocimiento para
evitar lesiones, o que si te lesionas, pues te puedas recuperar más rápido. Y sobre todo para un trabajo mental de preparación antes de una competencia o antes de simplemente ejecutar como tu práctica deportiva. Entonces, con esto es muy importante entender que el Kung Fu es una forma de transitar la vida a través de un trabajo de mucho conocimiento personal, de un entendimiento profundo, de que es a través del trabajo que vamos a generar cambios, ¿no? Entonces, el Chin Chi Kung, a pesar de que genera beneficios tan impresionantes y tan profundos, no es magia, ¿no? Es el producto de un trabajo de muy alto nivel, de Kung Fu. Ahora, ese trabajo de alto nivel lo aplicamos al Chi. Y a lo mejor han escuchado incluso en películas acerca del chi. Y bueno, el chi es una palabra que es muy común en China, es una palabra pues que se dibuja de esta manera. En Japón se le llama el ki, pero es el mismo concepto. Es una palabra totalmente popular en China. Por ejemplo, aquí, digo, está en chino, pero muchos dichos populares implican la palabra chi. Por ejemplo, cuando una persona, un maestro, tiene muchos alumnos, la gente dice, mire, ese maestro tiene mucho chi porque la gente lo busca, quiere estar con él. O un médico, dice, ese médico que tiene muchos pacientes tiene mucho chi porque la gente lo busca. Pero si una persona pierde los estribos, se enoja demasiado, dicen, esa persona tiene muy mal chi porque luego se enoja, ¿no? Entonces, es una palabra que usan para las emociones, para la fuerza. Es como también una palabra que comúnmente se utiliza para describir la vitalidad de una persona. Pero también es un concepto que se utiliza en la química, por ejemplo, para nombrar a los gases, porque chi también se traduce como aire o como vapor, ¿ok? Entonces, con esto les quiero decir que el chi no es algo en lo que creen los chinos, es algo, un concepto muy amplio que es parte de la cultura china. Pero en el Chin Chi Kung nosotros hablamos de un concepto más completo de chi. Hablamos de un tipo de chi o un concepto que es el Hun Yuan Chi. Y al hablar de Hun Yuan Chi estamos refiriéndonos a la parte fundamental del universo. Y el universo está formado de 4 cosas. Y supongo que están de acuerdo en lo siguiente. El universo se forma de materia, de energía y de información. Todo en el universo es una mezcla de estas 3 cosas. Entonces, aquí estamos hablando del Hun Yuan Chi a niveles subatómicos. Entonces, incluso los átomos, los electrones, los protones, los quarks, el bosón de Higgs, incluso todo lo más pequeño que ha encontrado la física moderna está hecho en esencia de lo mismo, de materia, energía e información vibrando en diferentes frecuencias, pero todo en el universo es una mezcla de esas 3 formas en las que se puede expresar la realidad. ¿Ok? A eso es a lo que nosotros llamamos el Hun Yuan Chi. Entonces, lo que nos enseña el Qigong es a observar la realidad de manera completa. No somos ni solamente materia, ni solamente energía, ni información. Somos una mezcla de las 3. Y para efectos de la práctica de Chin Chi Kung, la información es el elemento más importante. Ellos vamos a hablar más, con más ejemplos de qué se trata todo esto. Bien. Otra manera más pues china de nombrar esas 3 características de la realidad es como se dice en chino, Xin, Chi y Shen. Es decir, que nosotros somos cuerpo o forma, eso es lo que responde el Xin. Somos Chi, que correspondería a esa parte como de la energía que conecta nuestros órganos con el cerebro. Es esto que estudian los acupunturistas, y en eso se basa la medicina tradicional china, en restablecer el flujo de Chi en el cuerpo. ¿Okay? Y el Shen es un concepto que lo mejor normalmente es no traducir la palabra Shen, porque abarca todos los aspectos de la mente, de las emociones, todos los aspectos de la mente y el corazón, como se le nombra en China, pero realmente es como la conciencia más profunda del ser humano, de aspectos que ni siquiera la ciencia occidental ha explorado, pero que conforman nuestra esencia, ¿no? Nuestra totalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la realidad en términos humanos, siempre hablamos de que tenemos un cuerpo, una mente y el chi que llena el cuerpo por dentro y que también está por fuera del cuerpo humano. ¿Okay?
Y cuando practicamos Qin y Qigong, que es una serie de prácticas físicas, también mentales y emocionales, siempre nosotros estamos observando qué estoy practicando. Estoy practicando solamente el cuerpo, ¿no? Solamente moviendo mis músculos, mis huesos, mis tendones. Ahí hay un cierto beneficio, un cierto nivel de trabajo. Después, con el tiempo, conforme vamos practicando, empezamos a observar una sensación como de electricidad, como de magnetismo, como de calor. Esto, pues, es lo que llamamos el Qi. Y la mente todo el tiempo está presente, la que dirige todo el trabajo, pero eventualmente practicamos más la mente, hasta que eventualmente podemos practicar la totalidad. Practicamos la mente, el cuerpo y el Qi. Entonces, eso es algo muy importante porque en Occidente tendemos a dividirlo todo en cachitos y tratar de entender la realidad observando el hígado y aparte observando el cerebro y aparte observando qué pasa con el corazón. Y entonces hay especialistas de todo, pero la medicina tradicional china se aboca a observar la totalidad y ver que si tú haces algo al corazón o el corazón tiene un cambio, es un cambio que sucedió primero en la mente, ¿ok? Y que entonces cuando tú cambias una actividad mental, puedes ayudar al corazón. Y viceversa, cuando tú mejoras la salud de tu corazón, la cantidad de chi que tiene tu corazón, eso empieza a cambiar la forma en que tú usas tu mente. Todo está interconectado. ¿Okay? Bien. Y bueno, entonces el Hun Yuan Chi es un concepto fundamental del Qin y Qigong porque este nos enseña a ver la realidad completa. Y para aterrizar un poco esta idea, pues estamos hablando que esto es más pequeño que cualquier partícula subatómica y que también todo el universo, las galaxias y estas masas enormes de materia y energía son en esencia lo mismo. Son este chi que los chinos desde hace miles de años pues pudieron percibir y a través de la experimentación con este chi es que desarrollaron toda la medicina tradicional china. Bien, hasta aquí vamos bien. Bueno. Y bueno, ¿por qué somos tan diferentes unos de otros si en esencia somos lo mismo? Todos en esencia estamos hechos de la misma materia, energía e información. ¿Por qué un elefante es tan diferente de una hormiga? ¿No? ¿Por qué esta diferencia? Básicamente hay dos características que nos hacen diferentes. Uno es la cantidad de chi, de materia y energía que se acumula en un momento y en un lugar. Y la otra característica es la forma en que este chi se comporta, en que se organiza. Entonces, estas dos características son las que pueden explicar una enfermedad o pueden explicar prácticamente cualquier fenómeno en la naturaleza. Por ejemplo, cuando una persona se enferma, normalmente es porque le hace falta chi, y ese chi a lo mejor lo empezó a perder hace mucho tiempo, ¿ok? O de alguna manera la forma en que se organizó su chi no fue la forma natural, la forma en la que se debió organizar, por ejemplo, el hígado o los riñones. Pero la perspectiva del Qin y Qigong es que a través del uso de la mente y a través del uso correcto del cuerpo se puede incrementar la cantidad de chi para revertir algún proceso de enfermedad. ¿Okay? Incluso enfermedades que para la medicina occidental pues son imposibles de curar. Pero pues en la historia de la medicina se ha observado que cosas que hace 100 años se consideraban imposibles, hoy son totalmente comunes y son fáciles de revertir. Entonces, la premisa es esta, que al final en el Qin y Qigong no se habla de enfermedad, se habla de cantidad de chi y de movimiento de chi. Cuando una persona se enferma del corazón, por ejemplo, es porque hay ciertos movimientos de chi en el cuerpo, son 7 movimientos que siempre se están llevando a cabo en el cuerpo, los cuales son abrir y cerrar, entrar y salir, concentrarse y dispersarse o transformarse. Todo el tiempo en el cuerpo está viendo estos 7 movimientos de chi y cuando alguno de estos 7 movimientos empieza a ser poco eficiente o se detiene por completo, entonces aparece un padecimiento. Entonces, en lo que nos centramos en el Qin y Qigong no es en atacar una enfermedad, es en reactivar el movimiento de chi y de manera natural el cuerpo va recuperando la salud. Principalmente el Qin y Qigong funciona con fortalecer el sistema inmunológico, ¿ok? A través de reactivar pues todos nuestros sistemas internos de chi. Que aquí estamos hablando que los sistemas de chi son mucho más finos que los sistemas nerviosos y más finos que los sistemas hormonales. Es decir, que afectan incluso a esos sistemas tan sutiles, ¿no? Y tan complejos. Bien.
Ahora, esto es el Qigong. Es un trabajo muy intenso que hacemos todos los días, las 24 horas del día, porque hay prácticas para realizar cuando nos transportamos, cuando comemos, cuando nos bañamos, cuando nos dormimos. Hay ejercicios físicos que podemos practicar 1 o 2 veces al día, en 15 minutos, en 1 hora o en 5 horas. Es una práctica intensa, pero sobre todo, más allá de los ejercicios físicos, es un trabajo mental muy intenso de observar en dónde pones tu atención, con qué características te observas, con qué emoción te observas, si observas a las personas, si observas la realidad. Todo eso afecta a nuestro chi, ¿ok? Eh, entonces, conforme la persona es más consciente de su mente, sobre todo de su intención que tiene antes de incluso de tener un pensamiento, entonces puede empezar a revertir la forma en que sus órganos se han comportado incluso desde antes de nacer, ¿ok? Entonces, es un trabajo realmente profundo que hacemos con la materia, energía y nuestra información. La premisa es que todo puede cambiar y nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar y transformarnos a través del uso adecuado del cuerpo, la mente y la información. ¿Okay? Bien. Y bueno, les voy a platicar un poquito la historia de todo esto. Esto es algo muy antiguo. En China se habla que el Qigong nació hace 5.000 o 7.000 años, pero de manera totalmente pues registrada con documentos escritos. Se tiene una historia del Qigong desde hace 2.000 años, totalmente como pues muy fiel. Se ha seguido este estudio del Qigong, nunca se ha interrumpido, no es un conocimiento que se está investigando de dónde salió y quiénes eran los maestros, sino que hay linajes muy antiguos que continúan hasta la fecha. Eh, Esto surgió como en todo el mundo. Esto podríamos llamar que es como la filosofía perenne, que en todo el mundo se ha ido desarrollando a través del conocimiento de los hombres y mujeres que han ido a observar la realidad. Pero la diferencia en China, a diferencia de la ciencia en Occidente, es que los chinos normalmente, desde la perspectiva del Qigong, siempre observaron el efecto que tiene sus hábitos, su mente, sus emociones sobre su realidad y sobre la naturaleza. Entonces, normalmente estas personas se iban a vivir al bosque o a la selva, donde había mucha tranquilidad, donde había mucha información, en la que observaban pues, los animales, a las plantas, y de ahí pues ellos iban buscando ciertas plantas que ellos intuían que debían existir porque había una enfermedad, por ejemplo. Entonces, es algo muy tradicional en China que las personas sabían que existían estas personas a las que normalmente iban a pedirles ayuda cuando había enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como epidemias o pandemias. Y estos sabios normalmente pues tenían un alumno en toda su vida, iban pasando el conocimiento de manera muy estricta y de manera muy profunda de una persona a otra. Y a lo largo de los años fueron creciendo estos grupos, estos maestros fueron aceptando más alumnos, pero no más de 7, o sea, realmente eran grupos muy cerrados de conocimiento. Eventualmente empezaron a volverse ya como linajes más estructurados y empezaron a construir templos en las montañas sagradas y bueno, normalmente estos monjes eran los consejeros de los emperadores de las diferentes dinastías, algunos de ellos incluso llegaban a ser emperadores, y de estos grupos de conocimiento es de donde surgen los avances como la pólvora, los descubrimientos marítimos, de matemáticas, de astronomía, de la medicina tradicional china, que es sumamente vasta, sobre todo en la herbolaria, y este conocimiento es el que evolucionó de manera principalmente secreta o privada en los templos de China. Eh, Esto estuvo cerrado en China y solamente salían ciertos conocimientos y era algo como muy secreto. Eh, y para que alguien estudiara Qigong tenía que realmente dedicar su vida a ello. Esto cambió el siglo pasado a raíz de pues, los cambios que hubo, de que acabaron las dinastías, se acabaron los emperadores y empezó el Partido Comunista. Eh, a raíz del cambio en el que se hizo, pues se abrió pues el poder en China. Al principio estuvo prohibido cualquier conocimiento que no fuera como el conocimiento que venía del Partido Comunista, pero al finalizar el periodo de Mao Zedong, que se conoció estos últimos 10 años como la Revolución Cultural China, al morir Mao, entonces vuelve a haber una apertura de la cultura china
que había estado como de alguna manera pues cerrada, ¿no? Porque la idea del Partido Comunista en la época de Mao era construir una China moderna, industrializada, sobre las cenizas de lo antiguo. Y todo lo antiguo era como sinónimo de atraso y de algo que no servía. Pero el pueblo chino pues tiene cosas impresionantes en su historia, y al morir Mao se vuelve a abrir China al mundo, como lo hemos visto en los últimos 40 años de manera impresionante, y es ahí cuando el maestro Pan Ming pues empieza a publicar sus estudios que durante la época del Partido Comunista pues mantuvo de alguna manera como en pequeño, ¿no? En secreto. El maestro Pan Ming, que es el creador de esto, él nace en el 40, 9 años antes de que se forme el Partido Comunista, y él le toca vivir una etapa muy difícil de China, porque con todos estos cambios que se hicieron, hubo una gran hambruna en China en la que murieron casi 40 millones de personas de hambre. Es una condición sumamente crítica que le toca vivir al maestro Pan. Y él desde muy niño empezó a estudiar Qigong con su abuela y con maestros de muy alto nivel en su comunidad. Y es realmente una persona muy talentosa, muy estudiosa, muy trabajador. Y él estudia medicina alópata, hace doctorado en medicina alópata y medicina tradicional china. Y con esos recursos él pues trata de ayudar a la gente, pero ve morir mucha gente. De manera que él empieza a buscar la manera de que las personas sepan lo que él sabe de Qigong para que se curen a sí mismas. Y junto con los maestros que lo formaron a él, empieza a estructurar un sistema de Qigong que por primera vez en la historia se pueda compartir de manera masiva y que mantenga su nivel de efectividad. Pues el maestro Pan, después de hacer bastante investigación científica y estadística en los 70, en 1980 y 81 es cuando empieza a publicar el Cine Qigong, y sabiendo pues de lo importante que es esto, él eleva el Qigong por primera vez en la historia a una práctica científica. Forma un colegio, hace simposios en los que pues presentan los estudios, hace estudios con plantas, con animales, con más de 180 tipos de padecimientos de manera rigurosa, entre ellos pues problemas cardíacos, pulmonares, problemas de artritis, los problemas que en todo el mundo pues son los más comunes, ¿no? Y de ahí pues muchas enfermedades. Entonces el maestro Pan comprueba pues los beneficios de esta práctica y pues lo comparte de manera abierta al pueblo chino, y poco a poco ha ido saliendo al mundo. Bien. Y voy a explicarles un poco entonces qué es ahora el Chinen Chikung, porque hasta aquí hemos visto la historia del Qigong desde hace miles de años hasta más o menos 1980, cuando el maestro Pan empieza a abrir todo esto. Pero la gran diferencia del Chinen Chikung con sistemas tradicionales de Qigong, además de que pues esto es algo que ya sale de los templos y que se empieza a enseñar a todas las personas, la gran diferencia es que el maestro Pan aporta una nueva filosofía al Qigong. Rompe con muchos paradigmas antiguos, que el Qigong tradicional se basaba en las teorías del Yin y el Yang, en esas teorías de los opuestos, de que todo en la naturaleza es una dualidad entre lo frío, lo caliente, lo femenino, lo masculino. Y la idea de los sistemas antiguos de Qigong era que a través de prácticas muy intensas, a través de la sensación y del conocimiento profundo del chi de la persona, se trataba de equilibrar esos opuestos hasta que la persona se podía sentir completa y equilibrada, y entonces pues lograba pues extraordinario de salud y de claridad, ¿no? Pero el maestro Pan revoluciona eso y habla de la teoría de la totalidad, de la teoría de la completud. Y entonces, con esta nueva aportación del Qigong, el maestro Pan nombra el Qigong como Chinen Qigong. Y eso es muy bonito porque en este nombre se explica mucho realmente el objetivo de esta práctica. Entonces, esto significa lo siguiente. Chi significa sabiduría. Y el maestro Pan habla de la sabiduría de manera completa también. Y dice, cuando una persona es sabia a nivel físico, esto implica que la persona tiene un nivel de conciencia de su cuerpo tan profundo que entonces lo puede mantener sano por muchos años. El maestro Pan dice que deberíamos vivir, que el cuerpo humano está diseñado para vivir por lo menos 120 años. Y si morimos antes de 120 años es porque no nos conectamos con nuestro cuerpo, porque no lo logramos entender o respetar. Entonces, la sabiduría a nivel físico implica que a través de esta práctica y a través de la gente que lo hace sin ninguna práctica, simplemente pues es muy consciente de su cuerpo, entonces
la idea es que nosotros estemos tan conectados con nosotros mismos que cuando estamos cansados, pues descansemos, ¿no? Y suena lógico, pero a veces no lo hacemos o casi nadie lo hace. Nos dormimos tarde por ideas, por modas, por ansiedad, por muchas cosas. Pero la sabiduría implica que nos durmamos cuando tengamos sueño, que comamos cuando tengamos hambre y cuando ya estamos satisfechos dejemos de comer, que estemos tan conectados con nosotros que podamos sentir los alimentos y podamos decir esto no me cae bien o quiero más de esto o ya no debo comer más de esto o no ahora o no en esta época del año. Todas esas cosas que de manera tradicional las personas han ido encontrando y hay tradiciones que se vuelven como parte de la cultura, pues surgen de realmente la conexión con la realidad. Y de eso se trata, ¿no? De conectarnos con nuestro cuerpo real, de qué es lo que realmente siente y necesita. A nivel emocional es lo mismo. Practicar el Cine Chikung implica que estás tan consciente de ti mismo que puedes sentir de dónde viene tu tristeza, de dónde viene tu enojo, y que empiezas a poder controlarlos, porque las emociones tienen un efecto sumamente profundo en la salud. Por ejemplo, esto es algo muy interesante en el Cine Chikung. Muchas veces una persona puede estar enferma de depresión, puede tener una tristeza muy profunda y ya fue a todos los médicos y nomás no sale de la depresión. Empieza a practicar Chin Chikung y en pocas semanas desaparece la depresión, la tristeza se va y empieza a sentirse normal, contento y funcional. Entonces las personas piensan, no, pues el Chin Chikung es como magia. Y no es magia, es realmente entender que, por ejemplo, esa persona a lo mejor hace años tuvo una pérdida y entonces a raíz de esa pérdida tuvo una pérdida de chi tan fuerte que entonces sus pulmones se vieron muy dañados, pero los médicos no lo pueden ver porque el chi no se puede ver en una radiografía, pero sus pulmones perdieron mucho chi. Entonces, la forma en que la mente percibe la falta de chi en los pulmones es a través de hacerte sentir triste, que la conciencia experimenta tristeza porque falta chi en los pulmones. La persona practica Chin en Chikung, toca ciertos puntos de acupuntura a través de la práctica, el flujo de chi se restablece, el chi de los pulmones se vuelve a ser pleno y de pronto, como si fuera magia, la persona empieza a experimentar estabilidad emocional en términos de tristeza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el enojo. Una persona que se enoja mucho puede afectar a su hígado, ¿ok? Pero cuando la persona empieza a tener conciencia de eso, empieza a sentir que cuando se enoja empieza a tener como una sensación en el hígado y entonces pues, le baja el enojo. Pero si la persona no tiene coraje para vivir, si no tiene como esta actitud de lucha, de luchar por sus objetivos, por sus sueños, eso también eventualmente puede hacer que el chi de su hígado empiece a perder. ¿Okay? Es algo como muy completo. Una persona con un chi en el hígado muy débil a veces no tiene ese empuje para luchar. Entonces, a través de la práctica del Qigong, la persona puede nutrir sus órganos internos y entonces desarrollar actitudes y emociones mucho más evolucionadas. Porque es un nivel como a nivel de chi. Pero el Cine Qigong, lo importante es que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos para poder expresar emociones reales y reaccionar a una realidad de maneras eficientes y de maneras que no nos hagamos daño para que entonces encontremos la paz, ¿no? Que esa sería como la expresión de una persona sabia a nivel emocional. Y a nivel mental, cuando la persona está muy conectada consigo misma y puede ser consciente de sus pensamientos y cada vez a niveles más profundos de su conciencia, cuando una persona realmente despierta sabiduría es cuando puede entender quién es esa persona, ¿no? Podemos entender quiénes somos, cuál es, como se dice, nuestro yo verdadero. Y esa muchas veces es la raíz de muchas enfermedades y de muchos problemas en nuestra vida. Porque cuando una persona, por ejemplo, imaginen este caso, una persona nace en una familia de abogados muy exitosos. Entonces, en el contexto de esa persona, pues eso es lo que es la realidad. Entonces ese niño a lo mejor nace y pues todo lo que escucha sobre ser abogado, y entonces no lo cuestiona porque pues al final ese es lo que él vive. Pero pues nunca se da tiempo de sentir qué es lo que le gusta y a lo mejor pues simplemente fue pasando por donde le fueron indicando y eventualmente es abogado y como a los 40 años cae enfermo, ¿no? Le da cáncer o le da una enfermedad autoinmune o empieza a sentirse enfermo, ¿no? La persona a lo mejor aprende Chin Chikung o empieza a meditar, empieza a hacer un trabajo más interno y entonces la persona
se empieza a ser más consciente de sí misma, de sus necesidades, y se da cuenta que a pesar de que es bueno en las leyes, porque lo trae en la sangre también, pero que lo que le dan ganas de hacer esa persona es a lo mejor cocinar, o pintar, o hacer música, o ser ingeniero. Y en el momento que la persona, con la suficiente conexión consigo mismo y con su conciencia, se da la oportunidad de romper con ese marco de referencia, con esos lineamientos, a veces con una cultura completa, y se da la oportunidad de ser quien realmente es, en esencia, normalmente esas personas empiezan a curarse. ¿Ok? Entonces, el Cine Chikung nos enseña eso, cómo aprender todos los días de manera muy sistemática a tener el tiempo y a tener la atención muy disciplinada, pero también muy amorosa de sentirnos, porque entender realmente quiénes somos no es fácil. Está debajo de muchas capas que nosotros llamamos marcos de referencia, que se forman desde que somos niños, desde por haber nacido en este tiempo, en esta cultura, por lo que nos ha tocado vivir. El yo va formando estructuras rígidas que es a veces imposible romper, ¿no? Y las personas a veces mueren con esas estructuras rígidas y no las pudieron derribar. Pero a través de la práctica, desde las emociones, desde el cuerpo, desde la conexión con nosotros mismos, teniendo más chi y mejor información, podemos aspirar a ir rompiendo esos marcos de referencia para entender quiénes somos. ¿Y para qué? Para entonces aspirar a ser libres en todos los aspectos, ¿no? Esa es como la expresión más alta de la sabiduría, la libertad. Libertad del cuerpo, es decir, ser libres del dolor físico, libres del dolor emocional y libres también del dolor que nos puede causar nuestra propia conciencia, ¿no? Nuestra mente. Entonces, Chinen es la habilidad de despertar sabiduría. Nen es habilidad. Entonces, esta habilidad de ser sabios es algo que se practica. Muchos pensamos, no es que esa persona es sabia, porque pues así es, ¿no? Y pensamos, ese viejito es sabio, esa señora es sabia. Pero ¿por qué son sabios? Porque pues a través de los golpes de la vida fueron despertando intuición, fueron entendiendo. Pero se puede aprender la sabiduría, se debe practicar la sabiduría. Por ejemplo, parte de ser sabios es ser personas alegres. Y la alegría no es consecuencia de los factores externos. La alegría es algo que se practica. Porque ustedes saben perfectamente que hay personas que lo tienen todo en términos como muy superficiales. Personas que son sanas, que son jóvenes, que tienen dinero, que tienen posibilidades y que muchas veces son infelices, ¿no? Que a pesar de tener todos los recursos, no son felices, porque no es algo que se da de manera automática. La alegría y la felicidad se cultivan a través de ser conscientes de lo que tienes, porque hay veces que tenemos mucho y no apreciamos eso que tenemos. Si hay personas que tienen muy poco, lo saben apreciar muy bien y entonces pueden estar muy felices. Entonces, eso es de lo que estábamos hablando, de la libertad, y la libertad también es algo que se practica, ¿no? La felicidad, el respeto, la paz también es algo que practicamos y que no es tampoco el resultado de que todo se acomode, ¿no? Es la paz, es algo que ya vive en nosotros y que estemos como estemos, podemos tocar momentos de paz, como al dormirnos, ¿no? Al final todos, aunque estemos a veces enfermos, en una crisis muy dura, en una situación terrible, al final del día te vas a ir a dormir y en ese momento vas a estar en paz. Esa paz se puede practicar, puedes encontrar cuáles son los elementos que te llevan a la paz y replicarlos, y a lo mejor con mucho esfuerzo practicarlos para mantener un estado mucho más ecuánime en tu vida. ¿Ok? Bien. Entonces, para aterrizar este concepto, que como ven, la palabra Chinen Chikung, pues el maestro Pan ha escrito libros de esto, realmente se puede hablar horas de qué es Chinen Chikung y contar muchas historias y experiencias muy bonitas. Podemos decir en pocas palabras que el Chinen Chikung es un trabajo de muy alto nivel, de muy alto mérito, que hacemos las 24 horas del día para trabajar con el Chi, que ya quedamos que es materia, energía e información, para despertar nuestra sabiduría, todo lo que ya vimos que implica, para alcanzar el máximo potencial del ser humano de forma natural. El máximo potencial del ser humano es la libertad, ¿no? Que también ya platicábamos. Y de forma natural me refiero a que el Chinen Chikung nos enseña cómo utilizar nuestros propios recursos, nuestra mente, emociones y nuestro cuerpo,
y nuestro chi para alcanzar esta libertad. Aquí, obviamente, si hay tratamientos alópatos o naturales o de cualquier operaciones, pues todo eso pueden ser factores o herramientas que nos ayudan a caminar hacia esta salud o hacia la paz, hacia la libertad. Pero solamente son recursos. Quienes realmente nos curamos somos nosotros mismos. Quienes realmente cambiamos somos nosotros los seres humanos, ¿no? Los factores externos solamente son ayuda. Bien, entonces esto es Chinen Chikung, un trabajo de muy alto nivel que hacemos con lo mejor de nosotros, ¿ok? Con la totalidad de lo que somos. Bien. Y bueno, para terminar esta explicación, en China los maestros nos han enseñado que hay 10 aspectos de la vida que nosotros debemos de diseñar y de tener muy en cuenta para hablar realmente de una salud, ¿no? Porque a veces podemos pensar que estamos sanos, pero solamente en el cuerpo. Para realmente hablar de que tenemos una vida saludable, implica que estos 10 aspectos estén equilibrados. Entonces, el primero, que es la base de todo, es la conciencia. Si nuestra mente está enferma, o si no está totalmente sana, no podemos hablar de salud. Normalmente todas las enfermedades empiezan desde una actividad mental, que podemos ser conscientes de ella o no. Entonces, el Chinen Chikung tiene muchas herramientas de cómo ir haciendo que nuestra mente funcione de maneras más eficientes, de maneras más saludables, de maneras más reales, para entonces poder aspirar a que todo lo demás se vaya acomodando. ¿Okay? De conectar la mente con el cuerpo, ¿no? Es una de las prácticas también más importantes, de poder sentir el cuerpo completo y entonces sin necesidad de que te hagan estudios, tú poder decir, algo está pasando con mi hígado, porque hay una sensación que tengo diferente de hace años, ¿no? Entonces, cuando una persona está, su conciencia tan conectada a su cuerpo, puede identificar esos pequeños cambios, pero cuando estamos tan ajenos, no podemos sentir el cambio hasta que de plano se manifiesta una enfermedad. Entonces, la mente es el capitán, es lo primero. Después están las emociones. Ya hablamos un poco de ellas. Las emociones tienen un efecto directo sobre nuestra salud, sobre los órganos internos y sobre el chi. Por ejemplo, cuando una persona tiene una tristeza muy profunda, el chi del cuerpo, podemos decirlo como la vitalidad del cuerpo, se dispersa, sale del cuerpo. Por eso es que cuando una persona está triste se siente muy débil, porque su chi se está saliendo. ¿Okay? Cuando una persona tiene miedo, el chi baja. Y entonces por eso es que a veces se puede una persona pues distender sus esfínteres, ¿no? Entonces, las emociones tienen un efecto sobre la mente, sobre el chi y sobre el cuerpo. Entonces, el Chinen Chikung nos enseña cómo controlar las emociones para tener emociones superiores a lo normal, ¿no? Ser personas mucho más pacíficas, pero al mismo tiempo más enérgicas, más disciplinadas, y eso nos lleva a un estado de salud mucho más alto y más estable. El chi, pues ya hablamos de esta parte que es, pues aquí es como la parte que conecta todo nuestro cuerpo a través de los canales de chi, que son los que estimulan los acupunturistas. Pero a diferencia de la acupuntura, aquí nosotros no necesitamos que alguien nos esté picando o dando hierbas o masajes, sino que a través de ciertos ejercicios nosotros podemos estimular que el flujo de chi en el cuerpo se haga muy abundante, ¿okay? Y entonces se restablezca la salud a través del flujo de chi. Otro aspecto que los chinos han estudiado mucho es que hay 300 enfermedades que vienen por problemas en la columna vertebral. Entonces, en el Chinen Chikung hay muchos ejercicios, hay ciertas sentadillas, posturas para dormir, posturas para pararnos, ciertos ejercicios para relajar la columna vertebral y para abrir todas las vértebras y permitir que el flujo de chi y de sangre y todo el flujo a través de la columna vertebral pues sea muy eficiente y entonces podamos superar enfermedades o por lo menos mantenernos lejos de esas 300 enfermedades. Entonces, la columna vertebral es muy, muy importante. Por otro lado, tenemos también la alimentación e hidratación, que aquí los chinos ni siquiera se meten en el Chinen Chikung en temas de nutrición, pero sí es un aspecto que debemos de observar y de sentir qué alimentos son los que nosotros debemos comer y también de que podamos estar bien hidratados, también es un elemento importantísimo. Y aquí pues cada quien va a buscar su propia dieta porque en eso hay pues una gran variedad dependiendo de cada persona, ¿no?
Ahora, en este diagrama el descanso está en la base porque cuando una persona no descansa o no sabe descansar bien, todo lo demás se empieza a desmoronar. La mente empieza a fallar, las emociones también empiezan a ser mucho más volátiles. Entonces, el Shin-Ichiku nos ayuda a descansar mejor porque nos cansamos menos, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a utilizar mejor nuestra fuerza, nuestros recursos, caminamos más relajados, manejamos más relajados, trabajamos siempre con la menor cantidad de fuerza posible y todo el día estamos relajando el cuerpo, relajando el cuerpo, relajando el cuerpo, relajando las emociones, la mente, usando la mente de la manera más simple posible, más allá de tener que descansar mucho, es que nos cansamos menos. Y entonces, aunque descansemos 6 horas, si es que alguien tiene mucho trabajo, esas horas son muy eficientes porque no estás tan cansado, ¿no? Entonces, pues ahí también es un tema importantísimo en el que hay que echarse un clavado, desde revisar el colchón en el que dormimos, la oscuridad de la habitación, los alimentos, ya sea el tipo de alimentos o el horario antes de dormir, pero sobre todo, ¿qué pasa con nuestra mente durante el sueño? Si nosotros realmente estamos logrando un descanso reparador o solamente estamos, pues ahí más o menos como apagándonos, ¿no? Entonces hay prácticas para empezar a dormir y prepararnos para el sueño. De manera que al prepararnos para dormir, nosotros logramos que los órganos entren en un estado de relajación profunda que permite al cerebro también descansar. Porque como les decía, los órganos internos tienen una actividad mental asociada. Y cuando el hígado está funcionando antes de dormir, pues no nos va a dejar descansar plenamente, ¿no? Entonces, eso es un factor importante. La sexualidad es otro tema que para personas muy enfermas es muy delicado. Los chinos en este tema, de manera muy breve, les comento que el chi que interviene en la reproducción es un chi de muy alta calidad y en todos los chinos, cuando una persona está enferma, le dicen, debes en ese momento, pues, abstenerte de relaciones sexuales para dejar que todo tu chi esté dentro de ti y te puedas realmente curar bien, ¿no? Entonces, una persona sana obviamente puede tener una sexualidad activa, normal, pero siempre observar qué efectos tiene en nuestra fuerza la sexualidad. Es también un tema importante. Después, factores externos que también definen mucho la salud es qué tanto contacto tenemos con la naturaleza. Nosotros somos mamíferos y necesitamos el contacto con el aire, con el agua, con el mar, con el bosque, con el río, con el desierto, con alguna parte de la naturaleza, con animales, con plantas, porque son fuente de información para nosotros. Es algo que hace que nuestra mente funcione mejor y en estos momentos que estamos pues en estos aislamientos sociales, pues por lo menos es importante subirse a la azotea y ver el cielo un rato, ver a las montañas a lo lejos, si pueden salir a un parque de manera segura hacerlo. Es bien importante tener contacto con la naturaleza. Esto mucho lo han estudiado los chinos, que ustedes saben que pues tienen muchas fábricas y hay chinos que descansan un día al mes y no salen de esas fábricas y eso han visto cómo va mermando la salud de las personas. Otro aspecto importantísimo es las relaciones sociales. Debemos tener suficientes relaciones sociales y que sean gratificantes. Eso pues se ha estudiado también mucho en Occidente como una persona con una vida social sana normalmente es más saludable y sobre todo a largo plazo es mucho más feliz. Entonces también es un aspecto importante que el Shin Ichikun practica mucho. En el Shin Ichikun la práctica social es importantísima. Por eso nosotros hemos creado estos grupos de práctica que hacemos todos los días, aunque sea de manera virtual, pero tenemos reuniones mensuales cuando no estaba esta situación, pero las retomaremos en cuanto sea posible. Pero estar en contacto con la gente, verte, tener un buen amigo, una pareja con la que te llevas bien, llevarte bien con tus hijos, con tu familia, es algo fundamental para la salud. Y es algo en lo que hay que diseñar, aprender, a tener herramientas que nos ayuden a superar lo que nos está impidiendo relacionarnos de maneras asertivas con la gente y sobre todo con nosotros mismos, ¿no? Y el último punto es la productividad. Esto no es en términos económicos solamente. Aquí el tema es que, por ejemplo, el dinero es la consecuencia de la motivación. Es decir, que cuando nosotros logramos entender quiénes somos y nos dedicamos a lo que nos gusta, entonces lo hacemos mucho porque nos apasiona. Si lo hacemos mucho, eventualmente, aunque al principio a lo mejor no éramos tan talentosos, vamos a desarrollar cierta habilidad.
como vamos a empezar a ser buenos, la gente nos va a buscar y nos va a contratar para hacer eso. Y entonces va a llegar el dinero. Entonces, este es un tema bien interesante de cómo el desarrollo de la conciencia, el descubrir quiénes somos, nos lleva incluso a tener mucho mayores posibilidades económicas, porque es una consecuencia de un estado completo de realización, ¿no? Entonces, esto es lo que estudia el Chinen Chikung, estos 10 puntos de cómo ayudarnos a vivir una vida plena, una vida larga y feliz. Ese es como lo que propone el Chinen Chikung. Y bueno, para aterrizar un poquito esta plática, creo que tenemos hora y media, ¿verdad? Nada, si me lo pueden confirmar, si quieren, Mayela, aquí por el Sí, WhatsApp. sí, Abraham, ¿Sí? más o menos hora y media y luego algunas preguntas y Ah, ok. lo que tú gustes Y añadir. ahorita vamos a terminar con pues comentar los beneficios concretos y la investigación científica para explicarla muy bien. Y después vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Para que lo puedan ustedes también sentir. Y después hacemos las preguntas y respuestas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, voy a enseñar primero este pequeño video, que esto es el hospital donde en China se practicaba esto. Actualmente este hospital está cerrado, pero sigue habiendo investigación en la Universidad de Beijing, en otras universidades, y es algo que sigue creciendo, pero en cierto momento, en los 90, hubo un hospital en el que se hizo la investigación más profunda que les comentaba, y con esto les voy a explicar esa investigación. Estaba un poco aquí mi compu. Pero bueno, mientras reacciona aquí mi computadora, que no sé qué le pasó, les voy a platicar un poquito de los beneficios que se pueden esperar de esta práctica. Entonces, como consecuencia de todo esto que ya platicamos, lo que se ha revisado de manera muy clara y que nosotros hemos visto en México durante 15 años es que todo tipo de enfermedades puede responder a la práctica, porque el sistema inmunológico se fortalece. Y les voy a platicar concretamente de lo más pues, científico que se ha hecho en México. En China se han hecho muchos protocolos, pero en México lo que hicimos más concreto fue en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Ahí en el 2011 hicimos un curso en el que explicamos Chinen Chikung, enseñamos los ejercicios, y con un grupo de 50 personas del instituto se hizo un protocolo, que ese protocolo lo dirigió el instituto, las doctoras de ahí fueron las que lo hicieron. Nosotros simplemente compartimos la información y acompañamos en el grupo de práctica. Yo estuve 3 años directamente acompañando ese grupo y lo que se evaluó en esa investigación fue si la práctica de Chinen Chikung podía demostrar que las personas mejorarían en su calidad de vida, en reducir la depresión, el dolor, la fatiga y la ansiedad. Estos 5 elementos para los doctores del Instituto de Cancerología eran muy importantes porque si las personas mejoraban en eso, tenían más posibilidades de sobrevivir a una quimioterapia o a una radioterapia. Entonces se dio el curso, empezamos a practicar todos los martes, además las personas practicaban en sus casas y al cabo de 2 meses las personas tuvieron una mejoría en estos 5 índices, el 100% de las personas. Algunos de ellos tenían diagnósticos o pronósticos muy, muy graves de pocas semanas y todos estaban bien en 2 meses. A los 4 meses todos seguían también bien y a los 6 meses también. Ese protocolo lo presentamos en Estados Unidos en un congreso internacional de medicina integrativa oncológica y a raíz de esa pues, demostración de que el Chinen Chikung funcionaba para eso que a ella les interesaba, entonces se ha mantenido el Chinen Chikung como una herramienta que se les ofrece a los pacientes con cáncer en el instituto para que vayan acompañando sus tratamientos alópatas, ¿no? Eso es como lo más contundente. Y pues se han hecho estudios con diabetes, con algunos otros tipos de padecimientos en México y en China, como les decía, con más de 180 padecimientos de manera muy estricta. Bien, déjenme ver si esto ya reacciona. Pero bueno, les voy a platicar. A nivel emocional, es de lo que las personas normalmente empiezan a experimentar más pronto. Cuando practicamos Chinen Chikung y empezamos a, como les decía, conectarnos con nosotros mismos,
personas incluso que tenían muchos años de no dormir sin pastillas, entonces pueden empezar a experimentar mucho mayor tranquilidad. Y yo he conocido muchas personas que poco a poco van dejando tratamientos psiquiátricos porque normalmente se les empieza a olvidar tomar sus pastillas porque se empiezan a sentir muy bien. Ya junto con sus médicos van bajando las dosis hasta que llegan a dejar las pastillas. A nivel mental también, personas incluso con bipolaridad, con esquizofrenia, hemos visto que han tenido mejorías muy importantes, ¿no? A través de un trabajo intenso, y nosotros los acompañamos porque son procesos difíciles, pero lo van logrando. Y todo esto pues lleva cambios en lo circunstancial, ¿no? En la vida real. A ver si puedo correr desde aquí. Segundo. No, como que algo está atorado en mi computadora, vamos a seguir porque no se ve bien. Y este video se los mando en un link para que lo puedan ver. Son imágenes que yo les quería mostrar del centro Huaxia, en donde se practicaba todo esto. Y pero bueno, básicamente esa era como la idea, ¿no? Mostrarles como imágenes de China. Pero esto en China se practica actualmente y se estudia en institutos y en universidades de medicina tradicional china. Y en todo el mundo el Chinen Chikung está expandiéndose. En México hay una comunidad ya muy grande y en otros países también. Yo he dado cursos en Argentina, en Chile, en Perú. Y pues es algo que vaya llamando la atención de médicos porque pues esto va siendo más fácil de entender. Hace años cuando yo empecé en esto, pues era más difícil explicar y que las personas lo aceptaran. Pero ahora que existe más investigación sobre la epigenética, por ejemplo, ayuda mucho a explicar cómo es que el Chinen Chikung beneficia a las personas, ¿no? Porque el Chinen Chikung opera incluso a niveles mucho más sutiles que los genes. Entonces, esto permite que los médicos ahora digan, esto pues tiene una lógica que antes pues no se la encontraba, ¿no? Entonces, esto es lo que pues permite que las personas se estén abriendo actualmente cada vez más al conocimiento del Chinen Chikung. Y bueno, pues los voy a invitar a que hagamos una pequeña práctica y después abrimos esto de la sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Bien. Lo que vamos a practicar ahorita es un ejercicio que es la base del Chinen Chikung. Es un ejercicio que se llama el método para organizar el campo. El Chinen Chikung, esta gran aportación que hizo el maestro Pan al Chikung tradicional, es el concepto del campo. Todo en el universo se organiza en patrones y normalmente se organiza en campos. El campo es un concepto de física que implica que, por ejemplo, en física se explica el campo como un grupo de vectores, que recuerden, estos vectores son las flechitas con dirección y magnitud que ilustrábamos en nuestras tareas de física. Cuando muchos vectores o muchas fuerzas tienen características similares, a eso se le llama un campo. Entonces, todo en el universo se organiza en campos. Por ejemplo, el campo gravitacional, al final es el que reúne la materia que forma a los planetas. Un conductor eléctrico tiene un campo electromagnético. Nosotros mismos tenemos un campo térmico, un campo electromagnético, un campo en el que está nuestro olor, en el que está nuestra información. Entonces, la premisa en el Chinen Chikung es que nosotros aprendemos a organizar la información y sobre todo a nivel sutil el chi que forma nuestro campo y que nos forma a nosotros para entrar en estados de resonancia muy finos que nos permiten cambiar la estructura interna de los órganos, de la mente, y eso pues para llevarnos a un estado mucho más
saludable, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio que es como una meditación, pero no es como una meditación como lo que normalmente se define meditación, que es estar en silencio, sino es realmente un trabajo de ir entrando en 8 estados que nos permiten estar en este estado como muy organizado. ¿Okay? Lo pueden hacer sentados o de pie. Bien. Entonces, la postura correcta para hacerlo sentados es con los pies a la anchura de los hombros, con la espalda recta, la barbilla recogida. Si lo hacen de pie, con sus pies juntos, igual la columna vertebral bien estirada, la barbilla recogida, la punta de la lengua tocando el paladar, el abdomen contraído ligeramente, los esfínteres contraídos suavemente hacia adentro, todo el cuerpo muy relajado. Y manteniendo esta postura, vamos a seguir las indicaciones. Bueno, mucha atención en que todo lo que perciban sea real. Traten de no imaginar cosas, traten de sentir y de experimentar. Llevando la vista al horizonte, más allá de todos los objetos, enfocamos un solo punto, sentimos el centro de nuestro cerebro, con toda la atención ahí, lenta y uniformemente, cerramos los ojos. Desde el centro del cerebro, sentimos todo nuestro cuerpo por dentro. Muy centrado. Vamos dejando que la mente esté en silencio. Ahora llevamos la atención a la parte más alta del cráneo, a la coronilla. Relajamos esa zona de la cabeza. Y desde ahí sentimos el espacio arriba de nosotros. Sentimos el universo arriba, más allá de las nubes. No lo piensen demasiado, solo sientan la inmensidad. Que es un espacio real que está arriba de nosotros. Y que se extiende infinitamente. Manteniendo esa sensación, ahora sentimos las plantas de los pies, las relajamos. Y sentimos el espacio debajo de la tierra. Es un lugar real que está ahí abajo de nosotros en este momento. Traten de sentir ese vacío, como cuando nos asomamos de una azotea y vemos el vacío. Pero somos conscientes que hacia abajo es infinitamente más grande. En este momento percibimos arriba y abajo la inmensidad. A través de nuestra mente y de nuestro cuerpo, el universo se hace uno solo y nosotros parte de él. Esto es real. Nosotros somos parte de esta inmensidad. Traten de sentir su cuerpo por dentro como si estuviera vacío, como hueco.
Pongan mucha atención en disfrutar esta sensación. Y a través de esta sensación sean conscientes de estar vivos en este universo tan grande. Sientan la vida dentro de ustedes. Y al ponerle atención, dejen que su vitalidad se incremente. Manteniendo esta sensación de inmensidad y de vitalidad, relajamos todo el cuerpo profundamente, moviendo su mente ágilmente y tratando de percibir completo. Sentimos toda la piel que rodea el cuerpo y la relajamos, dejando que los poros de la piel se abran. Relajamos todos los músculos del cuerpo, en los brazos y piernas, en la cabeza y en la cara, en el cuello, en el pecho y espalda y en el abdomen. Todos los músculos se relajan profundamente. Y relajamos todos los órganos internos dentro del cráneo. Traten de no pensar demasiado, solo sientan lo que hay adentro y relájenlo. Dentro de la cara, el cuello. Relajamos el corazón y los pulmones. Y todos los órganos internos en el abdomen. Hasta tener una sensación muy agradable. Y finalmente relajamos todo nuestro esqueleto. Traten de sentir todos sus huesos muy relajados hasta la médula. Manteniendo el cuerpo muy relajado, ahora vamos a sentir el vacío infinito que está frente a nosotros. Más allá del horizonte está el universo y lo sentimos. Atrás y a ambos lados, arriba y abajo. Sentimos en todas direcciones el universo. Y en esta inmensidad estamos en paz. Las emociones desaparecen. Solo queda la paz. La mente en completo silencio. Y el cuerpo totalmente quieto. Si les da comezón, no se rasquen. Muy quietos. El corazón late cada vez más despacio. La respiración naturalmente más pausada. Y ahora sientan un amor muy profundo por ustedes mismos, por la vida, en una condición de respeto por todo. Conectando con la naturaleza de las cosas.
siendo conscientes de lo que es posible cambiar, que es lo interno. Y entonces lo cambiamos y estamos tranquilos. Y lo que en este momento no podemos cambiar, lo respetamos, así como es. Con amor. Y en esta condición llevamos toda la atención a nuestra mente y a nuestro corazón para sentir en lo más profundo de nosotros mismos quiénes somos, para conectar con nuestra esencia. A través de una sensación. Todos los pensamientos desaparecen. Solo queda la sensación de nosotros mismos, tal como somos, sin juicios. Solo nos sentimos con la mayor pureza. En esta condición, llevamos la mente al universo en todas direcciones. Traten de sentir el vacío y el silencio ahí. Ahora sentimos todo el cuerpo completo. Nuevamente con nuestra mente muy ágil, sentimos el cuerpo desde la piel hasta los huesos, desde la cabeza hasta los pies, sintiendo todos los rincones del cuerpo al mismo tiempo. Y sentimos también el espacio que rodea nuestro cuerpo, muy cerca, alrededor de la cabeza, del cerebro, alrededor del cuello, del tronco y las piernas, los brazos, los dedos. Ese es nuestro campo. Sentimos que el campo y el cuerpo es lo mismo. Y ahora nos percibimos totalmente sanos. Sentimos el cuerpo fuerte, los huesos densos. Nos sentimos llenos de vitalidad y de fuerza. Sentimos el cuerpo flexible, con una sensación muy agradable. Y nos sentimos en paz. Observamos nuestras emociones muy estables, con una voluntad inamovible, y al mismo tiempo muy amorosos y compasivos. Y sentimos nuestra mente capaz de controlar sus pensamientos para pensar solo lo que nos hace más fuertes y más libres. Y sentimos nuestra vida completa en equilibrio. Sentimos que toda nuestra vida está en equilibrio.
Esto que estamos percibiendo se llama la condición de Chinen Chikung. El objetivo es permanecer en este estado todo el tiempo. Y con cada intención, con cada pensamiento, con cada acción, fortalecer esta condición. Ahora, colocamos la mente en el espacio entre el ombligo y la baja espalda. Pongan su mente ahí. Sientan que ese lugar está vacío. Y despacio cubran su ombligo con sus manos. Ese lugar en el abdomen se llama el Dantien. Y un hábito muy bueno es mantener la mente ahí. Desde ahí, escuchar, ver y percibir la realidad completa. Desde nuestra intuición. En silencio. Dejando la mente ahí y cuidando esta condición, relajamos las manos a los lados y lenta y uniformemente abrimos los ojos. Muy bien. Relajamos. Bien. Bueno, pues como les decía, esta es una práctica que se puede hacer en unos cuantos segundos o en horas, ¿no? Realmente es una práctica muy profunda y es la base de todo el Chinen Chikung. Después de ahí ya se practican los métodos físicos, pero también esta parte como mental, como ven, también es una postura. También estamos practicando el cuerpo, la mente, las emociones y el chi. Es practicar la totalidad. Pero bueno, pues si quieren, platicamos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por compartir este tiempo, esta hermosa práctica que llevas tú haciendo en México y en otros países también durante tantos años y que has además creado todos estos grupos de esta comunidad de Shinen Shikun, este campo cada vez más grande, más amoroso. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí el día de hoy. Y le voy a dar la palabra a Paisuli Gaviria, directora también de Iniciativa Alas de Colombia. Paisuli, si nos quieres hacer el favor de leer las preguntas que nos han compartido tanto en el chat acá como en Facebook también. Adelante, Fai. Claro que sí, Mayela. Bueno, voy a empezar por las más sencillas a las más complejas. Lo primero sería, ¿se necesita saber otro idioma, mandarín o algo para practicar Shinen Shukun? No, por suerte ya pues ya los maestros chinos hablan inglés. Nosotros hemos ido a ayuda a China 5 veces y ellos nos enseñan en inglés. Entonces, no es necesario aprender chino porque entonces sería realmente imposible. Ok, ¿qué es lo que básicamente se necesita para aprenderlo y practicarlo? Para aprender. Pues normalmente es a través de un instructor que esté certificado, es la manera más eficiente, aunque también hay libros del maestro Pan. Y si una persona es muy sistemática, muy disciplinada y realmente estudia, incluso con un libro podría aprender. Pero lo más fácil es como a través de un instructor preparado, que ya hay muchos en México, y también en Argentina, en Chile, ya se han preparado algunos instructores, entonces principalmente es a través de un instructor tomando pues un entrenamiento, ¿no? Okay. ¿Cómo se puede usar el Shinen Shikun frente al COVID en este tiempo de pandemia? Pues siempre en Chile es bien importante entender que siempre trabajamos desde la totalidad, ¿no? Entonces, una parte será la mente, las emociones y el cuerpo.
A nivel del cuerpo hay métodos como físicos que estimulan ciertos puntos de acupuntura, por ejemplo, un ejercicio que es simplemente como haciendo esto con los omóplatos, digo, tiene su chiste, pero hay métodos específicos que estimulan, por ejemplo, los canales de chi de los pulmones para que el chi de los pulmones sea muy abundante y entonces cuando una persona sí tiene contacto con el virus, pues no pase mayor cosa, ¿no? Otra forma en que la persona puede ayudarse con el Chin Chikung es estando muy consciente, ¿no? De que se mantenga tranquila, de que cuando sale a la calle pues esté observando dónde pone sus manos, que eso es algo de lo que más puede prevenir cualquier contagio, ¿no? Que tú sepas dónde pusiste tus manos y que no digas, chin, no sé dónde estuvieron mis manos, ya se me olvidó, y por estar nervioso, pues ya te contagiaste, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Y las emociones, como decíamos, importantísimo, que la persona esté tranquila, ¿no? Y todo este dilema del sistema inmunológico, que al final ahorita es la única cosa que está curando a las personas, ¿no? La propia persona. Ok, bueno, si nosotros como adultos practicamos el Shin Chikung, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos pacientes? Cuando los niños son menores de 7 años, nosotros hemos visto en muchos casos que el niño y principalmente la mamá comparten el campo, comparten como este trabajo como si fueran ellos mismos. Pues muchas veces no tiene que practicar el hijo, sino que la mamá practica fuerte, incluso la abuelita y el papá, y el niño empieza a tener algunos cambios, ¿no? Cambios incluso muy, muy claros. Hay un caso de una muy buena amiga que hace como 10 años, más de 10 años, ella fue al Chin Chikung porque su hijo tenía un problema en la columna vertebral serio de escoliosis muy fuerte que los médicos ya le habían dado un pronóstico muy malo y ella pues iba pensando que iba a aprender una herramienta para hacer algo con su hijo que tenía 2 años en ese momento. Pero ella se puso a practicar consigo misma y el niño empezó a tener cambios, ¿no? Y el niño actualmente pues ya es un joven de 16 años y ha hecho una vida normal, pero ella practicó fuerte, ¿no? Entonces eso es como una parte. Otra parte es que los niños aprenden Chin Chikung de manera muy natural de nosotros, observando lo que hacemos, porque Chin Chikung es una cultura, entonces ellos observan cómo usamos nuestra mente, cómo resolvemos los problemas, cómo nos llevamos con las personas, y entonces de manera natural ellos empiezan a absorber esta forma de pensar y esto les da beneficios. Además de que también pues nos ven practicar y pueden hacer varios ejercicios, ¿no? De manera muy simple. Ok, si la persona tiene algún tipo de parálisis igual, ¿cómo puede hacer para practicarlo? Sí, puede practicar con la mente. Por ejemplo, si una persona no puede mover alguna parte de su cuerpo, puede practicar sintiendo que lo está haciendo. Y ha habido casos, yo he conocido personas con algún tipo de parálisis que no movían los brazos en absoluto. Y entonces, por ejemplo, al practicar hay movimientos que hacemos como elevando los brazos, ¿no? O jalando los brazos. Y la persona al principio solo lo hacía sintiendo que lo hacía, ¿no? Y sus brazos pues, no se movían, o a lo mejor un poquitito. Pero perseverando a través de los días y días y meses y a veces años, la persona siente que se mueve y se vuelve a reconectar su cuerpo con sus nervios y eventualmente la persona empieza a recuperar la movilidad. Es algo que se ha visto mucho, ¿no? Pero requiere disciplina. Ok, ¿y las personas con desnutrición también podrían practicarlo? ¿O hay alguna contraindicación? No, es para todos, ¿no? El Chin Chikung es para todo tipo de personas, con todo tipo de condiciones, y la persona podría tener también muchos beneficios. Ok, cuando los niños, por ejemplo, en el caso de las inmunodeficiencias primarias, sufren muchas neumonías, tienen cicatrices en sus pulmones, ¿cómo el Shin Chikung podría ayudarlos a rehabilitarse? Lo que pasa es que el Chin Chikung actúa a nivel de chi, y el chi, como les explicaba, es mucho más pequeño que las células, que los átomos. Entonces, aunque a veces en la medicina alópata dicen es que eso no se puede revertir porque ya es una cicatrización, ¿no? El chi puede actuar incluso en los tejidos y regenerarlos, ¿no? Es algo que en China, por ejemplo, aunque suene descabellado, hubo un militar que practicando fuerte como un militar, realmente muy disciplinado, regeneró un riñón completo. Entonces, ese es posible, pero se requiere practicar pues disciplinadamente, fuerte, en un grupo, ¿no? Pero ese tipo de cosas pueden llegar a ser posible. Entonces, un niño puede regenerar sus pulmones, ¿no? En estos tiempos tan difíciles donde hay tanta muerte, incluso nosotros como papás de pacientes con inmunodeficiencias primarias hemos perdido a seres queridos. ¿Cómo puede ayudarnos el Shin Chikung como a llevar el tema de la tristeza y el duelo? Claro.
Pues es un tema pues difícil, pero cuando nosotros estamos más fuertes, es más fácil, ¿no? Pues, es muy parecido como cuando una persona está enamorada, ¿no? Si alguien se acuerda, cuando era joven y a lo mejor estaba súper enamorado, pasaba algo, a lo mejor perdías a alguien querido, pero estás tan enamorado que no lo sufrías tanto, que cuando no tienes ese estado de enamoramiento, ¿no? Entonces, cuando practicas Chin Chikung es como si estuvieras enamorado todo el tiempo, pero no de una manera como tan química como en el enamoramiento de la adolescencia, que pues es como muy hormonal y muy pasajero. Al practicar Chin Chikung, cultivas ese estado como de amor tan profundo, de conexión con la vida, que, que requiere práctica, pero logra llegar un momento en el que observas las cosas, sí con tristeza, pero en el mismo tiempo conectas con el amor, con la alegría, y cuando practicas el amor y la alegría tan profundamente, es menos fuerte que cuando no tienes un entrenamiento, ¿no? Ok. Es al final pues, Bueno, genera una cultura, ¿no? ujú. Bueno, nos preguntan si usted tiene algún canal de YouTube donde lo puedan seguir y puedan Sí, continuar como conociendo. claro, nosotros tenemos una página de internet que se llama vidazn.org y la página de YouTube es también Vida ZN o Vida Chinen Chikung. Ahorita igual si lo escribimos aquí. También está en Facebook, Instagram y ahí pueden ver videos incluso de los ejercicios. Al principio pueden practicar los ejercicios, van a estar practicando sobre todo la parte física y está bien, ¿no? Es una primera parte. Después ya si les interesa, pues a lo mejor pueden tomar un entrenamiento, lo estamos dando actualmente en línea. Como le decía a Mayela, pues si alguien no puede pagarlo, becamos muchas personas, ¿no? Realmente nuestro objetivo es que las personas aprendan. Quienes pueden pagar, pues bienvenidos, porque eso nos ayuda a becar a otras personas y nosotros también vivir, ¿no? Pero realmente nos esforzamos para que todo el mundo tenga acceso, aunque no tenga los medios de pagar el curso, ¿no? Ok, también nos preguntan si tienen algún centro de entrenamiento en Pachuca o en Chiapas. No, actualmente todo es en la Ciudad de México, Todo es en pero línea. actualmente todo es en línea, ¿no? Desde la pandemia hemos dado cursos muy seguido en línea, pero normalmente es en la Ciudad de México. En Chiapas hay una instructora, en Pachuca no, pero en Chiapas hay una instructora. Ok, bueno, Abraham, pues me resta felicitarte por esta maravillosa conferencia, realmente encantadora y el ejercicio del final muy, muy bueno para estos tiempos tan difíciles que todos estamos pasando. No sé si de pronto Mayela, que si por favor nos puede repetir las ligas o las ponemos Claro. en el chat, ¿te parece, Maya? ¿Tú las Si quieren tienes? las escribo aquí. Ah, ok, Aquí las escribo, mire, es vidazn.org, es la página de internet. Y en las redes sociales nos pueden buscar como VidaZN. Si ponen Vida ZN en Facebook o en Instagram, pueden encontrar así. Para encontrar en YouTube es como Vida Chinen Chikung. Y bueno, nuestro mail es informes arroba pues también, y mi teléfono ahí por WhatsApp, por teléfono, cualquier duda, con mucho gusto. ok, Maya. Sí, gracias, Aizuli. Abraham, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, solamente decir ahora que igual nosotros vamos a pasar todos tus datos a toda la comunidad. Ya lo tienen aquí en el chat, los vamos a seguir pasando. Este video de esta charla, si tú nos autorizas, también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que más gente lo pueda, perdón, lo pueda ver. Y bueno, estaremos en contacto contigo para poder también, dentro de Iniciativa ALAS, ver las posibilidades de las personas integrantes se puedan unir a la comunidad de vida Shinan Shikun. También, que creo que será de gran, gran beneficio para todas y todos nosotros acá. Y bueno, pues nada, me resta igual que Faisuli agradecerte muchísimo y además agradecerte por todos los recursos, porque en verdad que todos los recursos que hay en la página, en la página de Facebook mismo, todo el directorio de prácticas que nos acaban de regalar a quienes practicamos el Shinen Chikun tan organizado y que podemos rápidamente buscar un horario, un día y hacer la práctica, eso nos facilita muchísimo, es una herramienta muy, muy útil y pues agradecerte muchísimo y que estaremos en contacto contigo.
Muchas gracias, Abraham. Muchas Cuenten gracias. conmigo y con mucho cariño. Igualmente, muchísimas gracias.